Bienvenidos al curso de virtualedu.es, electrotutorial de Ignacio Canela. Y nos pide este problema, hallar el equivalente de Thevenin de todo este circuito entre los puntos P y Q. Entonces recordamos que para hallar el equivalente de Thevenin, esto será igual a, el equivalente de Thevenin será un circuito en el que haya una fuente de voltaje más menos con voltaje de Thevenin y una resistencia en serie, el punto P, punto Q. Realmente sea mucho más sencillo funcionar con una sola fuente de voltaje y una sola resistencia a tener que trabajar con todo este circuito. Entonces tenemos que hallar el equivalente. Entonces sabemos que primero A calculamos la resistencia de Thevenin y luego B el voltaje de Thevenin. Primero, para calcular la resistencia de Thevenin, tenemos que eliminar las fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Fuentes de voltaje serían las baterías, la convertimos en un cable y las fuentes de corriente lo cortamos. Entonces reescribimos el circuito de arriba, entonces en 36 voltios no quedará nada. Ahí tengo resistencia de 12, resistencia de 12, resistencia de 2, aquí vendrá el corte, aquí tengo una de 10, una de 18, el punto P y el punto Q. Esto está cortado, no hubiera nada. Punto P y punto Q. Ponemos los valores 12, 12, 2 y 10. Entonces, resistencias equivalentes, estas dos están en paralelo, están unidas por un extremo y por el otro. 12 y 12 son iguales, esto equivale a una resistencia de 6 ohmios. Esto es como una resistencia de 6, que irá unida a la de 2, unida a la de 10 y al punto P, y aquí tenemos una D, esta vale 18. Punto P y punto Q. Hemos pasado de aquí a aquí, esta vale 2 y esta vale 10. Ahora estas tres están en 6, 2 y 10, por lo tanto esto equivale a 6 y 2, 8, 8 y 10, 18. Esto equivale a una de 18 ohmios aquí y tenemos ahora en paralelo la otra de 18 ohmios también. P y Q. Por lo tanto, ahora tenemos en paralelo, están unidas por los extremos, mismo voltaje entre las dos. Y al ser paralelas las dos iguales, la resistencia equivalente es la mitad, 9 ohmios. Por lo tanto, tenemos que aquí esto equivale a una sola resistencia de Thevenin de 9 ohmios. Y tenemos calculada ya la primera parte que nos pide hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, como todo esto ya lo es, vamos a borrarlo y nos quedamos simplemente con resistencia de Thevenin 9 ohmios. Suprimimos todo esto y vamos entonces ahora a calcular el voltaje de Thevenin. Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin vamos a ir dibujando. Ahora, tengo que saber el voltaje de Thevenin, que es el voltaje abierto, voltaje Thevenin o voltaje en Open Circuit en inglés, circuito abierto, el voltaje que hay entre P y Q, que es este voltaje de aquí. Voltaje entre P y Q. Como aquí no hay nada, el voltaje aquí será voltaje P, a través de un cable el voltaje se mantiene. Esto de aquí es el polo negativo, podemos tomarlo como referencia, 0 voltios, y todo está unido, estos serán 0 voltios, todo lo que va unido por un cable es 0 voltios, esto es 0 voltios y esto aquí también será 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje este aquí será entre 0 y P, que será el mismo voltaje que hay entre esta resistencia que es 0 y P. Si yo supiera por ley de un voltaje que hay entre 0 y P, que es la intensidad que pasa por aquí por la resistencia que es 18, me daría el voltaje que arriba, pero tampoco sé la intensidad. Por lo tanto, no sé cuánto vale aquí el voltaje P. Sé cuánto vale el voltaje aquí,
voltaje 36 voltios en el punto positivo, por lo tanto en esta esquina hay 36 voltios. Luego aquí habrá una baja de voltaje, podemos poner aquí el nodo 1 y aquí un nodo 2. Recordamos que un nodo une tres elementos, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, un nodo y una resistencia, otra resistencia y aquí una fuente de corriente. Nodo 1. Entonces, en el nodo 1 tenemos aquí el nodo 1 y el nodo 2. Vamos a dibujarlo quizá abajo para que se vea mejor otra vez. Aquí tendré la resistencia de 12, aquí el nodo 1, la resistencia de 12 y la resistencia de 2. Y luego el nodo 2 tendremos la resistencia 2, la fuente de corriente, 3 amperios aquí abajo, y la resistencia de 10 ohmios. 10, esta vale 2, esta es la misma 2 que hemos repetido, aquí tengo la de 12 y aquí tengo la de 12. Y esto sería, otra vez, el nodo 1 y este el nodo 2. Vamos a ver entonces las intensidades en rojo. Intensidad, vamos a llamar esta, la intensidad 1, la que sale de la fuente del voltaje, y la que atraviesa 12 ohmios, por lo tanto aquí atraviesa una intensidad I sub 1. Al llegar aquí al nodo se bifurca, parte irá por I sub 2, le ponemos aquí podemos llamar I sub 2, la que va por aquí, y esta I sub 3. Lógicamente se cumple la primera ley de Kirchhoff, Current Law, conservación de la corriente de Kirchhoff, que es I1, la que entra, igual a I2 más I3. Y en el 2, aquí hemos visto que lo que pasaba es I3, por lo tanto esto es I sub 3, es la que llega aquí. Aquí sale, ya lo sabemos, 3 amperios, lo dice la fuente, por aquí pasan 3 amperios, y aquí tendremos I sub 4, que es la diferencia. Por lo tanto, aquí tenemos, aplicando la ley de corrientes de corrientes, se aplica a los nodos y la de voltaje se aplica a las mallas. La intensidad que entra, I3, será igual a 3, que es la intensidad que sale por aquí, más I4. Por lo tanto, ya tenemos ahora dos ecuaciones que nos relacionan I1, I2, I3, tres incógnitas, y aquí I3, I4. Tengo demasiadas incógnitas. 1, 2, 3, 4 y solo dos ecuaciones. Vamos ahora a convertir estas expresiones según la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje igual a I por R. Como tengo aquí intensidades, puedo despejar que la intensidad será igual al voltaje partido por la resistencia. Todo esto entre dos puntos. Recordamos ley de Ohm, una resistencia, una corriente que la atraviesa y tenemos el punto A antes y el punto B detrás. Pues el voltaje que hay entre A y B será I por R. O la intensidad será el voltaje entre A y B entre R. Que es lo que hemos puesto aquí. Voltaje entre A y B entre R, la R está concreta. Pues entonces ahora vamos a convertir el I1, el I2 y I3 aplicando la ley de Ohm. Entonces, ¿cuánto vale I1? Volvemos a dibujar aquí, nos faltaba que teníamos la fuente de voltaje de 36 voltios, por lo tanto aquí tengo, vamos a llamar si este es el punto A y este es el punto B, y 1 es, con esta expresión, el voltaje VAB partido por la resistencia que es 12, igual a I2. I2 va de aquí a aquí, por lo tanto, VB, aquí abajo el voltaje hemos dicho que era 0, por lo tanto, no hace falta ponerlo. Menos 0 queda VB partido por la resistencia, que en este caso también vale 12. Y más I3. ¿Cuánto vale I3? Aquí, esto de aquí lo vamos a llamar el punto C. Por lo tanto, VBC partido por la resistencia, que en este caso vale 2.
Y ahora hacemos lo mismo aquí con I3 igual a 3 más I4. ¿Cuánto vale I3? Aquí teníamos, este es el punto 2, aquí teníamos, el punto 2 es este, esto es B, y esto lo hemos llamado C. Por tanto, I3, que es esta corriente de aquí, será VBC, VBC, recordar, VBC equivale al voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto C, partido por la resistencia, que en este caso es 2, igual a 3, que es un valor, más I4. I4 va de I4 va de el punto, vamos a dibujarlo aquí arriba, va de este punto, esto era A, hemos dicho calcular el voltaje, esto B, no, perdón, esto era B, esto era C, esto era A, B, C, este será el punto D. Punto D, V en el punto D, que es lo mismo que es el voltaje en el punto P, porque está unido por un cable, que es el que queremos hallar, ¿vale? Por lo tanto, podemos poner I4, que es esta de aquí, que atraviesa esta resistencia. I4 será VC menos VD o VP, ponemos D, partido por la resistencia que atraviesa, que en este caso es de 10 ohmios. Bien, aquí por simplicidad hubiera sido quizá más sencillo, como VA ya sé lo que vale, la voy a rehacer cambiando de la siguiente manera. En lugar de VA voy a poner ya 36, vamos a hacerlo en naranja de otra manera. Vamos a llamar, este es 36, por lo tanto no hace falta esto. Esto le llamaremos V1, esto le llamaremos V2 y este será V3. En función de esto nos quedará, repito que le hacemos esto en naranja, I sub 1. I sub 1 es esta intensidad que va aquí. Intensidad igual a V36, que es el origen, menos el final, que es V1, partido por 12. Esto tiene que ser igual a I2. I2 es esta corriente de aquí. I2 hemos dicho que era la que bajaba por aquí, que será V1 menos V0, que es V1, partido por la resistencia, que es 12, más I3. I3 es esta de aquí, aquí lo hemos llamado V1 y esto V2 será V1 menos V2 partido por la resistencia, que es 2. Por lo tanto, tenemos ahora más simplificado, porque aquí nos saldría VA, y VA lo tengo, vale 36 voltios, que es este punto de aquí, no hacía falta hacerlo así, como hemos hecho antes. Y lo mismo aquí ahora, con estos voltajes que hemos puesto aquí, esto era, aquí lo hemos llamado V3 y este es V2. Por lo tanto, I3, que es esta corriente de aquí, será V2 origen menos final V3 partido por la resistencia que atraviesas, que es 2. Esto será igual a 3 más I4. I4, aquí me he vuelto a equivocar, rectifico esto. En el punto B hemos llamado V1, hubiera sido quizá más. Y este es V2. Por lo tanto, aquí tenemos que I3 será V1 origen menos final V2 partido por 2, que es la resistencia, igual a 3, valor 3, más I4. I4 sí que ahora va, esto es V2 y esto es V3. I4 que va aquí será origen V2, no sé cuánto vale, menos V3, tampoco sé cuánto vale, partido por 10. Tenemos aquí la otra ecuación. Pero aquí lo que tenemos que no solo vale 10 la resistencia, sino que si nos fijamos I4 viene por aquí y también atraviesa la resistencia de 18. Por lo tanto, la intensidad I4, no, pero si calculo solo la que viene por aquí, para que me vaya a 0, será V2 entre 18.
en lugar de V2 menos V3, puedo poner directamente, y lo borramos, si va todo esto, V2 menos 0, V2 menos 0 es V2, partido por la resistencia total, que en este caso es 18. ¿Por qué hago esto y no pongo V3? Porque así me queda todo en función solo con dos ecuaciones, V1, V2 y V1, V2. Tengo aquí la ecuación 1 y aquí la ecuación 2. Con estas dos ya ahora lo puedo resolver. Lo hacemos aparte porque ya esto solo es un problema de matemáticas. Entonces seguimos aquí, hacemos un hueco y tenemos que resolviendo estas dos ecuaciones me queda ahí V2, que es la que me interesa ahora, y me sale V2 es menos 14 tercios. Menos 14 tercios negativo. Voltaje negativo que equivale a menos 4,67 voltios. Por lo tanto, volvemos ahora aquí, seguimos haciendo un hueco para volver a dibujarlo y siempre se ve mejor. Aquí, suprimir. Vale, entonces ahora aquí reharé el dibujo este y tenemos V2, la resistencia de 10 y la resistencia de 18. Aquí la fuente de corriente de 3 amperios hacia abajo y los puntos pico, que es lo que quiero hallar, el voltaje de Thevenin, que eran los puntos pico. Entonces, ahora aquí el voltaje en el punto P y tengo, ¿cómo calculo yo el voltaje en el punto P? Porque el voltaje Thevenin es este, Vp, Q, como Q es 0, está en el punto de referencia, 0 voltios, por lo tanto, el voltaje Thevenin VPQ será el voltaje en el punto P, que es este de aquí. Aquí sé qué voltaje hay, que es menos 14 tercios. Entonces, aquí lo que tengo es un voltaje y atraviesa esta resistencia, por aquí no puede pasar porque está cortocircuitado, está abierto, entonces tiene que pasar por aquí hasta llegar a 0. Por lo tanto, esto, y lo dibujamos en vertical, que siempre nos puede ayudar mejor a verlo, y lo escribiremos aquí, en vertical nos quedaría V2, punto de origen, lo ponemos aquí, más V2, bajo, V2 bajo y reencuentro la resistencia de 10. Sigo, llevo al punto VP, que es lo que quiero hallar, el voltaje aquí. Y sigo bajando y tengo la resistencia de 18 y llego al 0, referencia. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Voltaje 2 igual a voltaje 1, como siempre, por R2. Este es R2. Aquí el voltaje de en medio será el voltaje inicial, que en este caso es, esto, y menos 14 tercios es el voltaje inicial, por la resistencia de abajo vale 18, y la suma de las dos resistencias, 18 más 10, 28. 14 entre 28 da un 2 abajo, 2 por 3, 6, 18 entre 6 da menos 3 voltios. Pues ya tenemos aquí el V2 que coincide con el VP, que es menos 3 voltios. Por lo tanto, aquí tengo menos 3 voltios. El voltaje Thevenin hemos dicho es este punto y este punto, aquí hay 0, por tanto el voltaje P, que es este de aquí, menos 3 voltios será el voltaje Thevenin que estamos ahí. Por tanto, también ya podemos sustituir aquí voltaje de Thevenin menos 3 voltios.
que significa el menos 3 voltios. Que la fuente, en lugar de ir así, la deberíamos poner al revés, tacho, digamos, y el menos arriba y el más abajo, y una fuente de 3 voltios en este sentido. El menos 3 voltios quiere decir que no va el polo positivo arriba, sino el polo positivo abajo. Y ya solo nos queda entonces añadir aquí la resistencia de Thevenin que hemos hallado antes. La resistencia de Thevenin, lo acordamos, era de 9 ohmios. Por lo tanto, aquí pongo la resistencia de 9 ohmios y ya tengo el voltaje del circuito Thevenin equivalente a este que teníamos. Por lo tanto, todo esto equivale a una fuente de voltaje, hemos dicho, menos más de 3 voltios y con una resistencia aquí de 9 ohmios. Y este es el punto P y este es el punto. Con esto acabamos este ejercicio.